Los embates del viento sobre el Hospital de Campaña de Valencia han desembocado en una tormenta política en Les Corts. Mientras los socialistas destacan que no ha habido daños, los populares estudian pedir responsabilidades penales por el riesgo al que se sometió a los pacientes, que tuvieron que ser evacuados. Buenas tardes. Comparecía en la Cámara Valenciana la consellera de Sanidad, que ha dejado un mensaje contundente. La transmisión está descontrolada. Hoy han entrado en vigor las nuevas medidas para intentar frenar el COVID, que restringen movimientos y el número de personas que se pueden reunir a partir de ahora. Y mientras tanto, algunas personas siguen a la suya. Solo en la ciudad de Alicante la policía ha tenido que disolver 6 botellones y 13 fiestas en viviendas. En Valencia hay constancia de una reunión de 14 personas en la Alameda. El cierre de la hostelería acarrea problemas para sectores que viven de él, como por ejemplo la ganadería, que a la falta de ventas suma el tener que seguir alimentando a los animales más tiempo del previsto antes de su sacrificio. Solo en la provincia de Alicante se calculan pérdidas de al menos $500.000 de euros. Comparezco en uno de los momentos más difíciles y más complicados de toda la pandemia desde que el virus entró en la comunidad. Transmisión comunitaria, sostenida, sin control y generalizada, con presión mantenida y creciente en prácticamente todos los departamentos de salud. El número de casos positivos, como las hospitalizaciones, y el número de fallecimientos superan los datos de la primera ola. A día de hoy, el índice de reproducción del virus es del 1,03. La comparecencia esta mañana de la consellera de Sanidad en Les Corts da como principal titular que la transmisión del coronavirus está sin control. Lo comprobaremos seguramente un día más cuando esta tarde nos actualicen los datos. Y a pesar de todo, hay gente que sigue como si no pasara nada. Por ejemplo, los de los 6 botellones y las 13 fiestas en viviendas que ha detectado la policía local de Alicante. Y mientras, los bares cerrados, pero no por gusto. Por eso muchos propietarios se han sentido molestos al ver en redes que el PSPV dice que han tenido que cerrar. El cierre de la hostelería no ha sido suficiente, según el criterio de la Generalitat, que este domingo anunciaba las nuevas medidas que han entrado en vigor hoy mismo y que tienen por objetivo reducir al máximo los contactos sociales. Las decisiones tomadas se concretan básicamente en 4 medidas. Reuniones en casa solo con convivientes y fuera de 2 personas como máximo. Y cierre perimetral de 15 ciudades los fines de semana. Estas medidas estarán vigentes al menos hasta el día 15 de febrero. Presten atención a esta imagen que se producía el pasado viernes. Una pregunta. Sobre el tema de los exámenes presenciales, ¿vais a hacer algo? El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, era abordado por un grupo de estudiantes que pedía una solución para la polémica de los exámenes presenciales. El escrache que grabaron convenientemente y durante el que apenas dejaron hablar al presidente, al que tuteaban, se producía antes de la reunión que Ximo mantuvo el viernes con la nueva rectora de la Universidad de Alicante. La organización Estudiantes en Lucha reclama que los exámenes de enero puedan realizarse desde casa y critican la situación de las universidades, donde a diario se producen aglomeraciones. Presenciales no solucionan absolutamente nada. Pero sí, este fin de semana ha habido un asunto polémico, es el de la evacuación de los enfermos que estaban siendo tratados en el Hospital de Campaña de Valencia, azotado por el viento y las colas para la realización de PCRs en el contiguo Hospital La Fe. Nos vamos hasta allí. Alfredo Soria, ¿han vuelto a trasladar a los pacientes? Sí, buenas tardes. Pues por el momento, Raquel, no tenemos constancia de que se hayan producido nuevos ingresos aquí en el Hospital de Campaña situado en La Fe de Valencia. Desde Consellería de Sanidad alegan que volverán a ingresar a estos pacientes una vez finalicen las condiciones climatológicas adversas, haciendo referencia al viento. Aquí han pasado todo el fin de semana hasta ayer por la mañana, concretamente 26 pacientes infectados de COVID. En total a 6 se les dio el alta en la jornada de ayer y a los otros 20
restantes se les trasladó hasta las inmediaciones del antiguo Hospital de la Fe en Campanar por esas fuertes rachas de viento que azotaban a todo este hospital de campaña. Los propios pacientes que se encontraban en el interior denunciaban la falta de calefacción. Decían que una vez llegada la noche esto se convertía en un auténtico congelador en el que únicamente podían resguardarse con las mantas que les ofrecieron todo el personal sanitario. Son algunos de los problemas con los que se ha topado este hospital de campaña a tan solo una semana de haberse puesto en marcha. Hoy, por tanto, no hemos visto a esos pacientes volver a ingresar, está completamente vacío. Lo que sí que hemos visto son a multitud de coches y coches que están haciendo cola a la espera de realizarse una PCR, unas colas que en estos momentos dan la vuelta a la manzana. La situación es muy preocupante en estos momentos en la Comunidad Valenciana y claro reflejo de ello son las colas en coche a la espera de una PCR que se han formado durante todo el fin de semana en el Hospital de Campaña de la Fe de Valencia y que también continúan en la jornada de hoy. Es en estos momentos la principal función de estas instalaciones porque pacientes COVID ingresados no hay ninguno. El viento se colaba de esta manera en el interior del Hospital de Campaña el sábado por la noche, una situación que obligó a Consellería de Sanidad durante la mañana del domingo a desalojar a los pacientes del interior de las instalaciones. Este es el momento en el que las ambulancias se llevaban a una veintena de contagiados con síntomas leves o moderados hasta la Escuela de Enfermería del antiguo Hospital La Fe. Las carpas de plástico no lograban aislarlos del frío ni tampoco del viento. Vemos que ese hospital tiene muchas carencias, como por ejemplo de climatización, carencias a nivel de pacientes, de hospitalizar pacientes, no lo vemos en condiciones. Unas instalaciones que desde un primer momento han estado marcadas por la polémica. Los expertos dicen que se veía venir que las características de este tipo de hospitales propician este tipo de contratiempos. Estos hospitales mal llamados de campaña se programaron mal, se contrataron mal y se ejecutaron mal, no intervinieron los expertos y lo dijimos en su día. Y hay muchos en la Comunidad Valenciana que están preparados para estas circunstancias en cuanto a arquitectura hospitalaria. Pero se ejecutaron con otras cosas que no son propias de un hospital, propias de instalaciones militares efímeras. Y lo advertimos en su día. Ha sido una desgracia, pero era previsible. El actual presidente de la República de El Salvador, Nayib Armando Bukele, también ha dado su opinión sobre los hospitales de campaña. A través de su cuenta de Twitter, el dirigente sostiene que no son adecuados para largos periodos y climas cambiantes. Además, manda un mensaje a Ximo Puig y asegura que hubo tiempo para prepararse. Desde el Partido Socialista, el síndic Manolo Mata ha destacado que los hospitales de campaña no han sufrido desperfectos y están para cuando sean necesarios. El presidente Puig ha avalado después esa tesis, pero la oposición no ha comprado esa mercancía. Els hospitals de campanya que se van fer en el seu moment estan en aquests moments ajudant a l'atenció sanitària, que és el més important. Que va haver un problema per el vent, un vent que estava al voltant dels 100 km per hora i que va fer necessari per prudència i per confort dels ciutadans que estaven allí, de les 26 persones que hi havia, que se va traslladar 20 a l'ampliació de la Fe, que se va fer de la Fe antiga. Y ayer supimos y vimos cómo se evacuaba el hospital de campaña, el hospital de feria de campaña de Valencia y se trasladaban a los enfermos. Y eso es inadmisible, porque saben ustedes que llevamos desde abril diciéndole al señor Puig que eso no era correcto. El Partido Popular está estudiando acciones de todo tipo, incluidas las penales, porque ayer se puso en peligro la vida de los pacientes. Bueno, el tripartito valenciano es como el cuento de los tres cerditos, pero sin el cerdito previsor. Yo creo que el tema del hospital de campaña de ayer es una metáfora perfecta de lo que es el tripartito. Una operación de imagen con sobrecostes que a las primeras dificultades se ha derrumbado.
Aún ha habido otra polémica hospitalaria en la Comunidad Valenciana a propósito del coronavirus. El Hospital General Universitario de Elche sale al paso de las declaraciones que María Ángeles Medina, presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina de Familia y empleada del Hospital Vinalopó, ha realizado en el programa La Sexta Noche. Medina aseguró que la capilla del Hospital General Ilicitano se estaba utilizando como morgue para pacientes COVID, unas declaraciones que desde el centro de salud han negado con rotundidad a través de un comunicado. María González, cuéntanos. Es cierto que la situación es crítica en el Hospital de Elche, pero no se está utilizando la capilla como tanatorio improvisado. Unas afirmaciones que hacía este fin de semana la presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar, María Ángeles Medina, que trabaja precisamente en este otro hospital de la ciudad, también de Elche, pero de gestión público-privada. Medina hacía estas declaraciones en una entrevista emitida por un canal de televisión nacional y allí afirmaba que la capilla del hospital se estaba utilizando como morgue y allí se acumulaban los féretros por la falta de espacio. Esa misma noche el departamento de prensa del Hospital General se apresuró a desmentir las declaraciones y a la mañana siguiente se pronunciaba la Consellería de Sanidad, que se querellara contra la médico que hizo esas declaraciones y otras en las que arremetía directamente contra el gobierno valenciano. Ella, por su parte, ha pedido disculpas por no poder contrastar debidamente la información. Y este que ven es el contador de vacunas por países que ha puesto en marcha la Universidad de Oxford. Mientras tanto, continúa la polémica por la administración de vacunas antes de tiempo a determinados altos cargos de todas las administraciones. El hecho de que estemos conociendo con cuentagotas la nómina de espabilados que se ha puesto la vacuna antes de tiempo no está ayudando a que la polémica se extinga. Y que haya quienes justifiquen que personas como el jefe del ejército se cuelen respecto del orden decidido por el mismísimo gobierno, mucho menos. Argumentan los defensores de los tramposos VIP que estas personas son necesarias para el buen funcionamiento de las instituciones. Lo son, sí. Pero si nos atenemos a la cadena de mando, lo son menos que la ministra de Defensa, que el presidente del gobierno o que el mismísimo rey, de los que no consta que hayan corrido la misma suerte que el GEMAD. Este, al menos, ha dimitido, como el consejero murciano de Salud, como el comisionado del Departamento de Salud de Torrevieja, y al contrario que los alcaldes, alcaldesas y viceversa de 3 pueblos valencianos que se deben creer más imprescindibles que el mando profesional más importante de nuestro ejército. Son varas de medir muy distintas, desde luego. Uno lee el tuit de la fiscal Susana Gisbert a continuación, contando que su madre, de 96 años, ha preguntado si puede renunciar a su vacuna en favor de sus nietos y se le cae la cara de vergüenza ajena. Los ganaderos de la provincia de Alicante se enfrentan a pérdidas de 500.000 euros por el cierre de la restauración, pérdidas que podrían llegar a los 2 millones de euros si la medida se prolongase. Y es que el 80% de sus ventas depende de hoteles y restaurantes. Después de un difícil 2020, los pequeños ganaderos reciben la noticia como un jarro de agua fría. Ahora con esto pues estamos bastante asustados. 10 días es mucho, no es poco, pero si esto se alarga es una auténtica ruina para nosotros. Solo en estos 15 días las pérdidas serán de 500.000 euros en la provincia de Alicante. Y es que bares y hoteles consumen el 80% de la carne que sirven estos productores. Pero a los ganaderos, como Juan Luis, no solo les afectará la falta de ingresos. Los animales tienen que seguir comiendo, tienen que seguir su proceso de alimentación, de vacunación, de bienestar animal, hay que limpiarlos, esto tiene que seguir hacia adelante, no podemos bajar la persiana e irnos a casa, esto tiene que seguir hacia adelante. ¿Qué pasa? Que si luego no tenemos salida para nuestros productos, ¿qué hacemos con ellos? Es una auténtica ruina. Las asociaciones agrarias piden algún tipo de compensación o ayudas para un gremio que va al arrastre de la hostelería. Algunas explotaciones de Valencia o Castellón ya se vieron obligadas a abandonar el pasado año y los que todavía se mantienen cruzan los dedos para que el cierre de la hostelería no se prolongue más allá del 4 de febrero, porque entonces las pérdidas podrían alcanzar los 2 millones de euros.
Más de 360 personas en situación de vulnerabilidad han participado ya en el programa de mediación cultural impulsado por Bankia y la Fundación Bancaja. Se trata del taller didáctico Motivarte, que permite realizar una visita guiada por la exposición de Antonio López y trabajar con una de las temáticas presentes en la obra del pintor, los estudios que realiza sobre el cuerpo humano. Mediante la superposición de elementos y diversos materiales se componen diferentes figuras y cada participante puede dar rienda suelta a su creatividad. Recapitulando antes del deporte, que entre los vientos de campaña y los impensables botellones han dado el fin de semana. Sigue habiendo irresponsables para darles con un bacalao seco en la... Vale, o sea, me he ido... Fiestas de niñatos, manifestaciones negacionistas, jóvenes que quedan por centenares para beber, que cuando llega la policía les llaman asesinos. Dice, pero ¿dónde tenéis el seso? Sí, lo tenéis. ¿Tenéis algo de cabeza? Bueno, estos, vamos a ver, tenemos lo que hemos criado, que esto los hemos criado nosotros. Ayer se vio uno de los inconvenientes del hospital de campaña, el de Valencia, que es que está hecho con carpas y con lonas, claro, y si sopla el viento tan fuerte como sopló ayer en la FE, pues hay que evacuar a los pacientes del hospital de campaña y llevárselos al edificio principal, porque dentro de la carpa se mueve todo. Pros y contras.